chévere cuando cantamos con alegría y con gozo, ¿verdad que sí? Parte de nuestra adoración. La Biblia dice que el testimonio de los cristianos de que Dios está en el corazón y de la salvación es el gozo. Está con nosotros en esta mañana Sandra Padró. Puede levantar su mano donde está. Dios te bendiga, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Si hay alguna otra hermano o hermana en esta mañana por primera vez, quisiéramos presentarle. Así que qué bueno que usted está aquí. Abrace a su hermano, bendígalo. Y dejamos al pastor Orlando con la palabra del Señor en esta mañana. Pastor Orlando. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo a todos, hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga también a los amigos que nos escuchan a través de Sacra 88.5. Estamos transmitiendo a través de la radio. Gloria al nombre del Señor. Y por la gente que también a través de la internet puede conectarse con nosotros, esperando que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Aprovecho la oportunidad para también agradecer la actividad que se nos celebró a los pastores el domingo en la noche. Queremos agradecer grandemente los gestos de amor. Sin ovejas no hay pastor. Le damos gracias al Señor por bendecirnos y amarnos tanto, y quiere el Señor que esto nos estimule a seguir hacia adelante, amén, realizando la labor pastoral para la gloria del Señor. Hay una porción de la Escritura que me gustaría considerar. Hay dos porciones de la Escritura que me gustaría considerar en esta preciosa mañana que nos da el Señor. Hay una porción en Segunda de Crónicas capítulo 36 versos del 17 al 21 y el Salmo 126. Posible, si estuvo hace unos domingos en la noche atrás, escuchó parte de esta reflexión. Queremos hablar la palabra del Señor, que Él es bueno y maravilloso. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 17 al 21, lee de la manera siguiente: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y el Salmo 126 dice de la manera siguiente: cántico gradual, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estemos alegres.
Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Se puede sentar, amado hermano, en esta preciosa mañana. Gracias, Santa Rosa, Santa Rosita. Tendrás tu recompensa de parte del Señor. Posiblemente restalice el instrumento que Dios use para bendecir. Alguien escribió para poder plasmar lo que es la libertad. Hace referencia a una película y dice: Los campos de muerte es toda una película. Es la historia verdadera de un reportero de New York Times que trabajó en Camboya durante un tiempo de terrible derramamiento de sangre. Su ayudante era un camboyano que más tarde fue capturado por el régimen marxista, el Khmer Rouge, un grupo totalitario conocido por su crueldad y torturas. Lo que el ayudante camboyano sufrió mientras trataba de hallar la libertad es casi imposible de creer. La trama de la película gira alrededor del escape del ayudante de la esclavitud de este terrible régimen. No es una película para pusilánimes. Hay cosas que él ve y soporta que desafían la imaginación. Lo golpean brutalmente y lo encarcelan y lo maltratan, muriéndose de hambre. Sobrevivió chupando la sangre de una bestia en el campo. Vive en las peores condiciones posibles. Finalmente planea su escape. Corre de una escena trágica a otra. En una ocasión, mientras va huyendo, se hunde en un pantano, solo para descubrir que es un infierno de agua llena de carne humana podrida, huesos y cráneos que forman espuma en la superficie, mientras él lucha por salir. Huyendo de un horror a otro, se sorprende cuando llega a un claro. Habiendo resistido los rigores de la selva mientras lo perseguían sus captores, finalmente llega a un claro y mira hacia abajo. Para su completa sorpresa, ve la frontera de Camboya. Abajo ve un pequeño campamento de refugiados. Sus ojos distinguen un hospital y una bandera, y en esa bandera una cruz. Allí por fin la esperanza se despierta. En este punto la música sube a un clímax. La luz regresa a su agotada cara, que dice de una docena de diferentes maneras: estoy libre, estoy libre. El gozo y deleite de su largamente esperada libertad son suyos de nuevo. A la larga, él llega a los Estados Unidos de América y disfruta de una reunión con lágrimas con su amigo. Todo porque está libre, libre por fin, y usted y yo gozamos de la libertad gloriosa que nos dio el Señor. Amén. Gozamos de haber Él roto nuestras cadenas, y eso lo queremos hoy realzar a través de esta pequeña plática con la ayuda del Señor. La primera lectura que dimos de Segunda de Crónicas, capítulo 36, del verso 17 al 21, es una lectura que hace alusión a aquel tiempo terrible, aquel tiempo doloroso que vive el pueblo judío, el tiempo del destierro, el tiempo en que fueron llevados cautivos. Y ciertamente cuando nosotros pensamos en la historia de este pueblo, vemos un pueblo separado por Dios, un pueblo bendecido por Dios, un pueblo con un plan perfecto que Dios había trazado, un pueblo que fue liberado de la esclavitud de Egipto, un pueblo con una agenda preciosa de ser el pueblo modelo de toda la tierra, al cual las otras naciones miraran y dijeran: yo quiero ser como ellos, yo quiero tener el Dios de ellos, y yo quiero disfrutar de las bendiciones que ese pueblo disfruta. Pero ciertamente este pueblo, con un corazón rebelde, prometió tantas cosas a Dios, le hizo pacto con Dios en tantas ocasiones, y dijeron: así lo haremos
sí obedeceremos, seguiremos tus leyes, pero la realidad es que en la práctica hicieron todo lo contrario. Vivieron, oiga, de espaldas a Dios, en medio de la idolatría, en medio de prácticas contrarias a las que Dios le había dado, a las que Dios había establecido. Y ciertamente Dios le había hablado claro a este pueblo y le había dicho: si ustedes obedecen, serán bendecidos. Si ustedes obedecen, serán prosperados. Si ustedes hacen las cosas que yo les mando, mi bendición estará con ustedes. Pero este pueblo hacía caso omiso a la voluntad de Dios. Era un pueblo que sencillamente prometía cosas a Dios y no las cumplía, y cuando las cosas le iban mal, sencillamente se postraban ante Dios, pedían misericordia, y el Dios bueno y bondadoso siempre tenía misericordia de ellos. Cuando vemos esa historia de los jueces y aquella experiencia que vivió este pueblo de opresión y libertad, donde Dios levantaba jueces para que, oiga, estuviesen con ellos y fuesen libertadores. Ciertamente vivieron momentos gloriosos, pero momentos de dolor y de opresión en muchas ocasiones. Y llega el tiempo en que el pueblo de Israel quiere ser como los otros pueblos y le piden rey al Señor. Y ciertamente Samuel se sintió desechado, pero Dios dijo: no fue a ti a quien desecharon, sino que fue a mí. Y antes de darle rey, Dios les advierte y le dice a ellos: ustedes no saben lo que están pidiendo, ustedes no saben qué es lo que ustedes quieren, porque los reyes de la tierra se enseñorean de los pueblos. Los reyes de la tierra abusan de su poder, la posición de autoridad que tienen para servir, la utilizan para ser servidos. Y entonces la finca que tú tienes, si al rey le da la gana, te la va a quitar. Si la hija que tú tienes es bonita y al rey le da la gana, te la va a quitar. Si los hijos, el rey entiende que los puede utilizar para la guerra, los va a tomar. El rey va a hacer lo que le plazca con lo tuyo, porque ya lo tuyo no es tuyo, sino que es del rey. Y ellos dijeron: está bien, pero queremos rey. Así que Dios le dio rey, y todos conocemos la travesía de este pueblo, con reyes buenos, con reyes malos, con reyes que hicieron lo bueno delante de la presencia de Dios, y muchos que hicieron lo malo. Y la consecuencia de lo que leímos en Crónicas es un pueblo que le da las espaldas a Dios. Es la historia, oiga, de que el lobo viene si ustedes no hacen caso, de que el castigo viene si ustedes no obedecen. Pero ellos pensaban que podían comprar a Dios con sus sacrificios falsos. Pensaban que podían comprar a Dios, oiga, con riqueza que ellos pretendían tener, de las cuales ellos tienen un micro y Dios tiene la totalidad de las cosas. Esta gente pensaba que podían, oiga, salirse con la suya delante de Dios. Su conducta decía: nosotros engañamos a Dios y nosotros compramos a Dios con nuestras riquezas. Y la realidad es que al fin y al cabo se cumple la voluntad de Dios, y este pueblo rebelde vive la experiencia del cautiverio. La experiencia más dolorosa, la pérdida de su independencia nacional, fue un trauma enorme para los hebreos. El ejército de Nabucodonosor convirtió a Judá, oiga, en un matadero. Todas las ciudades fueron arrasadas para no ser reconstruidas. La población fue diezmada, aparte de los deportados a Babilonia. Millares, mucha gente debió morir de desnutrición, de hambre, de enfermedad. Fueron llevados toda esta gente. Y cuando el Estado y la teología nacional sucumbieron bajo los asaltos del poder pagano, la fe de muchos de ellos se vio estremecida. Y claro, dentro de la primera etapa del destierro, algunos profetas o falsos profetas se levantaron a darle esperanzas al pueblo, falsas esperanzas, y a decirle: esto va a ser por un periodo corto de tiempo, esto va a ser por un ratito nada más, pronto volveremos a nuestra tierra. Nosotros hemos vivido opresión de otros pueblos antes, y Dios ha acabado con ellos y nos ha sacado del aprieto. Pero los profetas verdaderos, o los profetas de Dios como Jeremías,
se habían encargado a través de una carta a los desterrados disipar las ilusiones de que aquello era por un periodo de tiempo muy pequeño. De hecho, Jeremías le dice: construyan casas y habiten en ellas, planten huertos y coman sus frutos, tomen esposas y engendren hijos, busquen la prosperidad de la nación que los llevó cautivos, porque la prosperidad de ella será su prosperidad. Así que aquello disipaba toda idea de que el destierro era algo corto, era algo de un ratito. Y en medio de este contexto, oiga, de aquella gente en aquella experiencia tan difícil, el salmista habla y presenta este cántico. Y este cántico es parte de una trilogía que habla del regreso y la restauración. Este que es un cántico, es una oración y es una promesa. Se refiere al regreso de los judíos de la cautividad babilónica después de 70 años de exilios. Parecido a lo que dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. En este salmo hay tres metáforas que expresan el gozo inefable del regreso: un sueño placentero, agua refrescante del arroyo en el área desértica y la festividad de las cosechas. Era un canto de peregrinación, era un canto de acción y de gracia, y se cantaban cuando los israelitas subían a Jerusalén para adorar a Dios. Cuando el pueblo recuerda y daba gracias a Dios por las grandes cosas que había hecho en su vida. Quiera Dios que haya un cántico nuevo en mi boca, en su boca, cuando usted recuerde las cosas grandes que ha hecho Dios. Amén. Siempre el gozo y la fe son aumentadas y fortalecidas cuando recordamos lo grande que Dios ha hecho. Y dice el salmista: parecía que soñábamos. Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, estábamos como los que sueñan. Y soñar es imaginar cosas o sucesos que se perciben como reales mientras se duerme. Hay buenos sueños. Lo difícil es que cuando el sueño está en su mejor momento, viene tu esposa y te levanta. Cuando usted está en ese sueño, oiga, viene la adorada, a lo mejor para usted, agradable, oiga, a la agradable alarma, y te comienza a gritar al oído. Y si su alarma es de esas que va subiendo de intensidad mientras usted no le da el botoncito, esa alarma tan odiosa, desagradable, si algo va a odiar usted, odie la alarma despertadora. Porque ciertamente, amados hermanos, hay sueños maravillosos. Soñar, imaginar generalmente complacer una cosa que es improbable que suceda, que difiere notablemente de la realidad existente o que solo existe en la mente, pero que pese a eso se persigue y se anhela. En la Biblia, los sueños siempre tienen que ver con proyectos de Dios, tienen que ver con planes de Dios, tienen que ver con mensajes de Dios. Por ejemplo, Jacob tuvo sueños en Betel y vio ángeles que subían y bajaban, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios lo que Jacob veía. La gloria de Dios se le dio a conocer y Dios le bendijo en gran manera. ¿Qué más podríamos decir de José el soñador? Soñó acerca de su destino, soñó acerca del plan de Dios.
En adición a eso se le dio la capacidad de interpretar sueños, y aunque a su temprana edad no podía comprender, oiga, en forma plena y total por qué aquellos sueños o qué significaban, era el trato de Dios que comenzaba a decirle: yo tengo un plan grande contigo, yo tengo un plan perfecto contigo, yo tengo una agenda contigo. Y ciertamente, si algo retumbaba en el corazón de José, a pesar del infierno que vivía en su casa, eran los proyectos y los planes que Dios tenía con él, que se los revelaba a través de sueños. De hecho, el profeta Joel en su profecía habla y dice que en los postreros tiempos los jóvenes soñarán sueños. Es una de las maneras en las cuales Dios trataba con sus hijos. Dios se manifestaba, y por qué no decir hoy, todavía se manifiesta. El problema es que la gente muchas veces piensa que todos los sueños son sueños de Dios con un propósito, y no necesariamente todos los sueños son sueños de Dios. Hay sueños de la carne. A lo mejor te acostaste con una artera y soñaste algunas cosas extrañas. Y a lo mejor estás buscando un intérprete, y como hay gente que aunque no sepa, no entienda, oiga, parece que el eslogan de ser cristiano le dicen: yo soy un gurú que te revela todas las cosas. Hay gente que piensa que tiene licencia, y aunque no comprenda el don de sospecha, le da la oportunidad de decirle: esto es lo que Dios te quiere decir. Así que tenga cuidado, que por sueños hay ministerios que se han roto, hay otros que han tratado de levantar ministerios, hay hogares que se han roto y matrimonios, porque mucha gente, oiga, utiliza, y que la capacidad que le da Dios para interpretar sueños, usted tenga mucho cuidado con eso. Pero fue tan grande el gozo que sintieron con la liberación, que era como si estuvieran fuera de sí. Si la cautividad fue la gran pesadilla, la liberación fue el más grande de los sueños. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Hoy se habla de algunas personas, por ejemplo, unos caballeros que estuvieron presos por muchos años y están libres, oiga, están en la libre comunidad. Hoy la vida para ellos parece un sueño, y yo no voy a emitir juicio si eran culpables o no, pero oiga, su destino cambió. 400 años en Egipto, 70 años en Babilonia. Pero los judíos sabían que el autor tanto del cautiverio como la liberación era el Dios del cielo. El que los llevó cautivos no fue Nabucodonosor, sino Dios. El que los dejó libres no fue Ciro, el rey de Persia, sino Dios. Ciertamente, amados hermanos, nosotros también tenemos que entender que aquel, oiga, que es el autor, oiga, en medio de nuestra vida, es el Dios Todopoderoso. Tú no estás a la merced de las circunstancias, tú no estás a la merced de tus problemas, tú no estás a la merced del diablo, del enemigo, ni de su ejército. Dios es soberano sobre tu vida, y todo lo que acontece en ella está bajo la mano y el cuidado del Dios Todopoderoso. Él es el que tiene el control. No le des tanto poder al enemigo, no le des tanta autoridad sobre ti. Porque la gente habla del enemigo como si, oiga, Dios hubiese ido de vacaciones en nuestra vida y hubiese decidido que el enemigo va a hacer lo que le dé la gana con nosotros. No, amados hermanos, Él es el que tiene el timón, Él es el que tiene el control, Él es el que lleva nuestra embarcación. Y si Él la lleva, aunque haya tormentas, y si Él la lleva, aunque haya terremotos, Él se encargará de cuidar de ti o cuidar de mí. Y si nos tiene que llevar en el camino, pues amén. Él tiene control. Tenemos que
cambiar nuestra mentalidad de que las cosas negativas, oiga, de que las cosas perjudiciales o difíciles que vivimos es el enemigo que está, oiga, tomando el comando de nuestras vidas. No, los obstáculos son, oiga, para irnos por encima de ellos. Los huecos, los túneles son para atravesarlos. Las dificultades son para ser vencedores en medio de ellas. Las tragedias son para levantarnos con fuerza y entender que no somos de este mundo y Dios tiene control. ¿Qué era Sión? Era una colina en Jerusalén, en el lado norte. ¿Y por qué se honra tanto esta colina? Por el templo. Allí estaba el lugar de adoración. Allí estaba el lugar más importante para el pueblo judío, del cual partía toda su religiosidad. ¿Qué hace importante el monte Calvario? Lo más importante es la cruz. Es la cruz la que le da relevancia. Es la cruz